consideren oportuno. Y bueno, buenos días. Como les dije, mi nombre es Gabriela Hidalgo y soy la gerente de mercadeo de GBM. Y hoy aquí súper contenta con Emanuel, que es también parte de la familia de GBM, con este tema que es Zero Trust for Data Protection, ¿verdad? Esta confianza cero que muchos que conocemos, perdón, conocemos un poco el concepto o lo hemos escuchado, pero no sabemos bien de qué trata. Y obviamente para la protección de datos. Entonces, Emanuel, si quieres, procedo a presentarte un poco, ¿verdad? De quién sos para que te conozcan. Y les doy ahorita también, como digo yo, las reglas del juego de cómo nos pueden contactar. Entonces, Emanuel Espinosa es, como les decía, trabaja en GBM y es un arquitecto en ciberseguridad. Es además hacker ético certificado, ingeniero en sistemas y especialista de seguridad en Microsoft, con ya más de 15 años de experiencia en ciberseguridad. Ha implementado, es consultor en servicios y soluciones de seguridad de información y además se ha destacado por crear estrategias de seguridad de información, ayudando a empresas de varias industrias, de varios tamaños, a desarrollar e implementar estas arquitecturas de ciberseguridad. Así que bueno, bienvenido, Emanuel. Ya te voy a dar la palabra, nada más, como les decía a todos, solo quiero decirles que pueden comunicarse por nosotros y que ojalá lo hagan aquí por el chat. Voy a mandarles un buenos días en este momento. También pueden habilitar, perdón, levantar virtualmente la mano, como lo estoy haciendo en este momento. Ahí les podemos inclusive habilitar el audio. También tenemos emoticones en donde les pido inclusive que los utilicen en este momento para que los vean y los compartan. Entonces pueden poner una carita feliz, ahí Yolanda está aplaudiendo. Pueden, ok, Iván está poniendo un thumbs up, pueden poner un gracias ahí con las manos. Le pueden pedir a Manuel que acelere un poco si va muy rápido. En fin, todo se vale. Y la verdad, gracias Adrián, buenísimo. Gracias Janet. Ahí, buenísimo a todos que los estén usando. Entonces, lo que necesiten, por ahí nos pueden estar, pues, chateando, nos pueden estar comunicando y nosotros nos encanta que esto sea, como digo yo, de dos vías y no solo de una. Así que bienvenidos a todos. Muchísimas gracias por compartir con nosotros. Les comento también, antes de darle la palabra a Emanuel, que tenemos, pues, muchísimos más webinars a los que se pueden unir. Aquí en www.gm.net/webinars encuentran otros webinars gratuitos. Así que, Emanuel, bienvenido. Muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros y por esta conferencia bastante interesante. Listo, Javi. Primero que todo, muchísimas gracias por el tiempo, ¿verdad? Por el espacio, por acompañarnos por acá. Buenos días. Bien, como dijo Gaby, mi nombre es Emanuel Espinosa. Ya tengo más de 15 años de estar trabajando en toda la parte de ciberseguridad. He trabajado bastante a nivel regional, ayudando a organizaciones, a empresas a implementar eh, soluciones, digo yo, de seguridad de información, más que todo soluciones, arquitecturas desde procesos desde cero hasta ya madurez, ¿verdad? De la arquitectura. Entonces la idea es hablar un poco sobre qué es esto de Zero Trust for Data Protection, ¿verdad? Y igual, bien conmigo, Gaby, si tiene alguna consulta, alguna duda, ahí nos alza la mano, nos manda un mensajito, ¿verdad? Y podemos resolverlo inmediatamente. Entonces, para hacerlo más interactivo, empecemos. Hablemos ya sobre cuál es el panorama actual con respecto a todo esto de la seguridad de la información, ¿verdad? Podemos decir que actualmente el costo promedio de la pérdida, ¿verdad?, de información ronda entre los 4.45 millones de dólares. Increíble, pero cierto, cuando hay un ataque, eh, ya no solo la idea es perjudicar a las organizaciones, ¿verdad?, sino también ya se está viendo muy lucrativo toda la parte del robo de información. ¿Y qué implica que nos roben la información? No solo podemos decir que hay organizaciones que dicen que la información no es tan válida, no tiene tanto valor. En realidad, toda información tiene valor. Se puede utilizar tu información para atacar a otras organizaciones. Se puede utilizar tu información para venderla en el mercado negro de información, ¿verdad?
Entonces, nuestra información es muy válida. Y pensemos en todo el tiempo que nos ha tomado recopilar toda esta información, ¿verdad? Entonces, sí es importante tener en cuenta de que nuestra información es muy válida, ¿verdad? Y tenemos que enfocarnos también en protegerla. Otro de los puntos muy importantes, ¿verdad? Cómo está la realidad actual es que al menos el 84% de ataques de ransomware incluyen filtración de datos. ¿Qué quiere decir eso? Ya los atacantes no solo se están enfocando en hacernos perder nuestras operaciones, en pedir el rescate, ¿verdad? Sino que ya se están dando cuenta de que ya las organizaciones no están tan anuentes a pagar estos rescates, ¿verdad? No es, ya las organizaciones se están preparando a recuperarse, ¿verdad? De este tipo de ataques. Pero ¿de qué no se puede recuperar una organización? De que le roben sus datos, de que se extraigan sus datos para poderlos utilizar hasta en contra de ellos mismos, ¿verdad? Hasta en contra de ellos mismos, compartirlos a la competencia, ¿verdad? Se pueden utilizar la información en diferentes cosas. Entonces, este dato es muy importante en la actualidad porque antes podíamos decir, mira, es un ataque de ransomware, lo único que hago es restaurar mis operaciones, restauro mis servidores, restauro mis aplicaciones y listo, vamos para arriba, ¿verdad? Aquí no ha pasado nada. Esto implica de que ya los atacantes, cuando te ejecutan un ataque de ransomware, ya los atacantes, como decimos comúnmente, ¿verdad? Se metieron hasta la cocina de nuestra seguridad, de nuestra información, de nuestra arquitectura, de toda nuestra red. Entonces, por lo general, los ataques de ransomware se ejecutan en un largo periodo de tiempo. Entonces, eso que implica que los atacantes tuvieron bastante tiempo para pasar en nuestra red y bastante tiempo para elegir cuáles son los datos más valiosos que tenemos en nuestra red y por ende sacar estos datos, ¿verdad? Entonces es importante tenerlo en cuenta. Otro de los puntos que tenemos del panorama actual es que del 2022 al 2023 ha habido un 39% de incremento en la filtración de datos. ¿Qué significa esto? Los atacantes se están dando cuenta, ¿verdad? Lo que hemos estado diciendo, ¿verdad? De que pueden lucrar con nuestros datos. Entonces, ¿qué implicaciones tiene esto? Las implicaciones que tienen es que con el, con el, con la actualidad, ¿verdad? Como estamos actualmente, ya nuestro perímetro se ha permeado. ¿Qué quiere decir esto? Antes nosotros podíamos decir, mira, para asegurar mi organización, yo ponía un firewall, yo aseguraba mi red, ¿verdad? Ponía, ¿cómo se llama? Un endpoint security en todos mis computadoras, en los servidores también, y monitoreaba de que nadie se metiera a mi red. Pero en la actualidad ya la red, ya el perímetro ha permeado. Ya tenemos nubes, tenemos, 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 eh, tenemos home office, tenemos personas que trabajan desde computadoras, desde celulares, desde tablets. Tenemos personas que utilizan, colaboradores que utilizan diferentes nubes para trabajar. ¿Qué implica esto? La información está en diferentes lugares. Ya no solo la tengo en mi red, ¿verdad? En mi oficina. Se dice por ahí que a como han ido evolucionando, ¿verdad? La seguridad, ahorita solo nos vamos a tener que enfocar en asegurar dos cosas, en asegurar la identidad y en asegurar nuestra información, enfocarnos en asegurar los datos. Por lo mismo que estábamos hablando, la información, el perímetro está tan permeado, la información está tan distribuida que ya no solo con poner un firewall en mi red, ya puedo decir estoy asegurando mis datos, sino que ya tengo que enfocarme en otras estrategias para proteger mi información que puede estar distribuida en diferentes puntos, en diferentes lugares. Entonces acá la idea es hablar de el concepto, trasladar el concepto de Zero Trust, que tanto lo hemos escuchado, tanto hemos hablado de toda la parte de Zero Trust, pero para protección de redes, protección de accesos, ¿verdad? Hemos hablado mucho de la parte de Zero Trust para asegurar los accesos a los servidores, a los accesos a la red, ¿verdad? Para asegurar aplicaciones, ¿verdad? Para asegurar nuestra red interna. Pero la idea es trasladar el concepto de Zero Trust a la protección de datos. Para esto, vamos a trasladar esos conceptos a tres pilares de la protección de datos. El primero
que es bien conocido, pero lo vamos a hablar en el ámbito de la información. Asuma que todos quieren robar su información. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos que saber que nuestra información es válida. No podemos, o sea, tenemos que pensar que en este preciso momento, cuando estamos hablando, cuando estamos aquí en este webinar, tengo un atacante en mi red. Y ojo que podemos tener tres tipos de atacantes cuando hablamos de los ataques hacia esa información. Uno es el atacante interno, el atacante que es interno, que está en nuestra red, el interno malintencionado que se llama, ¿verdad? Que es este atacante que ya tiene acceso a nuestra información, es de confianza, está en nuestra organización y este atacante decide intencionalmente robar la información. Puede ser un colaborador que está decidiendo montar su propia empresa, puede ser un colaborador que quiere irse de la empresa, ¿verdad? Eh, y podemos asumir que esa persona, ¿verdad? Ese interno malintencionado está robando información, está sustrayendo la información. Después tenemos el interno bien intencionado también, que ese no podemos decir que es un atacante per se, pero sí lo vamos a poner como un atacante. Este interno bien intencionado es un interno que está ejecutando sus labores diarias, que está siguiendo sus procesos normales dentro de la organización, pero por un error saca información o envía información sensible de la organización hacia afuera. Se equivocó al poner una dirección de correo y envió un archivo de Excel con las proyecciones de la empresa, ¿verdad? Para alguien que no tenía que ir. O por querer ayudar a la organización, guardó información sensible en un USB y se lo llevó para la computadora a la casa para trabajar el fin de semana. O sea, todo este tipo de cosas, ¿verdad? Se puede relacionar con toda la parte de protección de información o también con la pérdida de información. Y después, por último, por supuesto, tenemos el exterior, ¿verdad? El atacante exterior malintencionado, por supuesto, que es el que ya todos conocemos, ¿verdad? Ese atacante que está monitoreando nuestra organización, que está queriendo entrar a nuestra organización para atacarnos desde afuera, para tomar nuestra información. Entonces, traslademos este pilar que siempre hemos trabajado con la parte de Zero Trust hacia la parte de protección de información. Tenemos que asumir que todos quieren robar nuestra información, ya sea un malintencionado, un bien intencionado, ¿verdad? Ya sea alguien externo. El siguiente pilar con el que queremos manejar toda esta parte de Zero Trust Data Protection es limitar el acceso a la información. Eh, ya todos esos tiempos, ¿verdad? Donde teníamos un file server y que las carpetas estaban compartidas para todo el mundo en el file server, ¿verdad? Ya hemos ido mudándonos, ¿verdad? Hemos ido evolucionando ese concepto hacia, ahora tenemos, eh, datos en la nube, tenemos repositorios de datos en nubes, ¿verdad? Donde se puede acceder de cualquier punto. Hemos evolucionado a tener repositorios de datos tipo SharePoint, ¿verdad? En donde podemos organizar carpetas, podemos organizar teams, ¿verdad? Podemos organizar grupos donde podemos tener información ahí. Y es importantísimo limitar el acceso a toda esta información. Es importantísimo eh, tener estos canales, ¿verdad? Estos medios bien segmentados, ¿verdad? No es eso de que se lo comparto de que yo comparto mi información a una persona o a un grupo y en ese grupo no sé quiénes están, ¿verdad? O se lo comparto a una persona y después esa persona se movió hacia otra organización o se movió de la organización hacia otro punto y por supuesto dejamos heredados, ¿verdad? Esos permisos, ese acceso a la información. Entonces es importante, como de otros pilares de toda la parte de Zero Trust for Data Protection, es enfocarnos en que tenemos que limitar el acceso a la información. Saber quién accede a la información, saber cómo la usa, saber por qué accede a la información, saber cómo va a usar la información. Tenemos que definir esas reglas, ¿verdad? Tenemos que definir y ayudar a las organizaciones, a ayudar a nuestra organización interna a que todos dentro de la organización tengan
claro, ¿verdad? Ese detalle, ese concepto. Y después, el tercer pilar, y es importantísimo, es saber dónde está nuestra información. Yo no puedo proteger lo que no conozco, ¿verdad? No puedo proteger lo que no sé dónde está, no puedo proteger lo que no conozco que tengo. Y acá eh, pensaría que los que estamos por acá trabajamos en la parte de TI, ¿verdad? Es importante que, aunque TI se mueve en todas las áreas de nuestra organización, es importante saber y tener claro de que los que crean, por así decirlo, la mayoría de los que crean la información es negocio. Entonces, ¿qué es a dónde quiero llegar con esto? De que nosotros desde TI se nos puede ir. O sea, es muy probable que no vamos a conocer en dónde está nuestra información. ¿Dónde está la información? Puede ser, he conocido organizaciones financieras eh, que están en la región que tienen archivos de Excel en donde un grupo de un área necesitaba trabajar con, con un proceso X y ellos decidieron que la manera más fácil, más rápida y más sencilla para trabajar con ese proceso fue crear un Excel. Y en ese Excel todas las personas de ese grupo se pegaban, compartían información, sacaban información y ese Excel tenía como 5 años cuando yo entré con esa empresa y empezamos a implementar el proceso de protección de información. Ese Excel tenía como 5 años de existir cuando nos dimos cuenta desde el proceso de seguridad de información, desde la parte de TI, que ese Excel existía. Lo único que sabía que existía ese Excel era el grupo de la organización, ¿verdad? Ese grupo X, ¿verdad? De esa organización. Pero ya ese Excel tenía 5 años de estarse utilizando, de estar trabajando, de almacenar información, hasta que corrimos este proceso, nos dimos cuenta desde seguridad de información que ese Excel existía. Entonces, imagínense lo peligroso, ¿verdad? Que es no tener ese conocimiento de dónde tengo mi organización, perdón, mi información, de quién tiene acceso a la información, ¿verdad? De qué repositorios. Puede ser de que por allá se creó un repositorio para generar reportes eh, y la idea solo era generar reportes, pero de repente se necesitó un reporte X y ese reporte X se necesitaba información sensible, entonces se subió a ese repositorio y ya desde TI, ya de seguridad, no tuvimos idea, ¿verdad? De qué se tenía en ese repositorio de datos, ¿verdad? Ya perdimos ese acceso. Cosas tan sencillas como que ya se ha trabajado montones también, eso sí hay que reconocerlo. Cosas sencillas como que se crea un ambiente de pruebas para realizar pruebas, valga la redundancia, sobre diferentes aplicaciones y se nos olvidó y como nosotros confiamos en nuestra organización, este ambiente de pruebas se llenó con datos de producción, aunque sean datos viejos. Por ejemplo, ahora que tuvimos una exfiltración eh, reciente, que la organización dijo, mira, está bien, nos robaron los datos, pero eran datos ¿cómo se llama? De hace 2 años, 4 años. Ya no tiene tanta importancia los datos que nos robaron, ¿verdad? Y más bien, toda información tiene valor, ¿verdad? O sea, tenemos que saber en dónde está nuestra información, ya sea hasta la misma información que tenemos de, de historial, ¿verdad? Ese tipo de cosas. Entonces, acá es donde tenemos que hablar de cuáles son nuestros 3 pilares cuando hablamos de cero confianza hacia la protección de datos. Asumir que todos quieren robar nuestra información. Siempre pensar en limitar el acceso a la información. Por supuesto, saber dónde está nuestra información. Entonces, para poder trabajar con toda la parte de data security, ¿verdad? Data protection, tenemos que tener una base. ¿Cómo podemos trabajar no podemos entrar a implementar a la carrera, ¿verdad? Tenemos que tener una base, tenemos que tener un framework, ¿verdad? Que nos ayude, que nos guíe a llevar este proceso de protección de información. Y
en GBM hemos venido trabajando en desarrollar un framework que involucra diferentes áreas, diferentes soluciones, diferentes servicios. Y queríamos compartirlo también en este webinar, también para que ustedes entiendan, ¿verdad? Para que ustedes también vean como un framework que se puede utilizar, que nosotros les podemos ayudar, ¿verdad? También a desarrollar organizaciones. Cuando hablamos de un framework es una línea base, ¿verdad? De seguridad de servicios que podemos tener para trabajar con la parte de seguridad de información. Entonces, por ejemplo, ¿dónde empezamos? Tenemos que empezar, por supuesto, en la postura de datos. En esto que está por acá, acá es donde podemos empezar. Eh, ¿Qué hablamos cuando hablamos de postura de datos de seguridad? Podemos hablar de que tenemos que manejar el riesgo. Tenemos que saber cuál puede ser el riesgo de perder nuestra información, de que los datos sean exfiltrados, ¿verdad? Por supuesto, necesitamos tener reporte de cumplimiento porque no podemos implementar un framework de cualquier tipo si no podemos saber cómo estamos cumpliendo con este framework, ¿verdad? Entonces necesitamos tener reportes de cumplimiento y por supuesto necesitamos tener una herramienta o una solución que nos ayude en toda la parte de la postura de seguridad, tipo, ya que estamos hablando de data security, ¿verdad? Entonces podemos trabajar con soluciones tipo DSPM, ¿verdad? Que es Data Security Posture Management, ¿verdad? Que nos ayuda a establecer posturas de seguridad para la parte del manejo de información. Ahora, ¿qué tenemos sobre este framework? Por supuesto, necesitamos tener detección y respuesta extendida, ¿verdad? No solo, ¿qué significa esto? Que no solo vamos a tener en nuestra detección, ¿verdad? Vamos a tener eventos de seguridad de tipo, mira, alguien ejecutó un virus, alguien ejecutó un malware, alguien intentó acceder a un servidor, sino que vamos a poder tener eventos, vamos a extender nuestra detección y respuesta hacia eventos de seguridad de información. ¿Qué tipo de eventos? Mira, alguien intentó sacar o compartir un archivo de información. Mira, alguien intentó copiar un archivo hacia un USB. Mira, alguien intentó enviar un correo con información sensible, ¿verdad? Entonces, la idea es poder extender toda esa detección, ¿verdad? Hacia nuestros medios de detección. Por supuesto, como ya hablamos, necesitamos asegurar toda la parte de identidad y acceso, ¿verdad? A nuestra organización. Estos dos puntos son súper claves, ¿verdad? Y básicos en nuestro framework. Ya cuando entramos hacia las áreas ya más de proceso, aquí tenemos soluciones que se van a alimentar de diferentes fuentes de datos, ¿verdad? Todas estas fuentes de datos van a alimentar nuestras soluciones. Entonces, de acá podemos tener soluciones que se enfocan en Data Centric Protection, ¿verdad? Que se van a enfocar en ser proactivas, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos tener en este framework? Podemos tener, por supuesto, tenemos que empezar a hablar de descubrimiento y clasificación de la información. Esto es básico cuando hablamos de seguridad de información. No puedo empezar por otro lugar que no sea descubrir y clasificar mi información. Por supuesto, necesito hacer assessment de vulnerabilidades que tengo yo en mi organización, en nuestras fuentes de datos, ¿verdad? Tengo que monitorear la actividad que tengo en mis activos de información, en mis fuentes de información. Por supuesto, necesito contar con soluciones que hagan un análisis de comportamiento. Por ejemplo, tipo de soluciones que te pueden decir, mira, alguien está copiando mucha información en una hora no muy normal. Tipos de eventos, por ejemplo, que te diga, mira, tengo un usuario a las 2 de la mañana un sábado que ha copiado información en SharePoint, que ha copiado información de más de 1 giga. O sea, que hace un usuario un sábado a las 2 de la mañana intentando copiar tanta información, ¿verdad? Entonces puedo tener este tipo de soluciones, ¿verdad? Que me ayudan a ser más proactivo, ¿verdad? Que me ayudan a saber dónde puedo tener mi información, ¿verdad? ¿Qué puedo hacer con esta información? Por supuesto, aquí empezamos a hablar de el Data Centric Enforcement, ¿verdad? Que es cuando ya, ahora sí vamos a aplicar controles sobre nuestra información. Acá ya empezamos con la parte de Data Obfuscation, que Data Obfuscation es para la parte de
¿Recuerdan el ejemplo que hablé de crear un ambiente en desarrollo, de pruebas, y le copié información de producción? Data Obfuscation nos ayuda para que en lugar de copiar información de producción, copiemos información que esté ofuscada, ¿verdad? Que esté enmascarada, ¿verdad? Entonces, cosas como que si alguien necesita acceder a una información, que no acceda a toda la información que hay en esa fuente de datos, sino que solo acceda a la información que necesita y toda la otra información la podemos ofuscar, la podemos enmascarar, ¿verdad? Por supuesto, Data Access Control, poner controles de quién accede a la información, ¿verdad? Y cómo controlar todo esto, de qué decir, eh, decir cosas como este archivo que te voy a dar solo tiene validez de 2 semanas. Después de 2 semanas ya no, pues, ya no vas a poder acceder a esta información, ¿verdad? O decir, ok, a esta información solo van a poder acceder estas personas o estos grupos, ¿verdad? Entonces es importante tener todo esto. Por supuesto, y esto ya es clave, ¿verdad? También contar con una solución de data loss prevention que nos ayuda a tener el control de dónde se mueve mi información, cuáles son los flujos de movimiento de toda esta información, de dónde hacia dónde va la información, quién la mueve, quién la copia, dónde están los procesos que donde se mueve toda esta información. Para eso necesitamos una solución de data loss prevention y por supuesto una solución de file control, ¿verdad? Para poder tener control a los archivos que tenemos en nuestra organización. Y todo esto que estamos viendo acá, que hemos hablado mucho de soluciones, también se tiene que trabajar con servicios de consultoría, servicios de ingeniería y servicios administrados, en donde necesitamos, eh, por ejemplo, para poder implementar este framework, tengo que pensar por toda la parte de entender cómo se mueve la información en una organización, entender qué tan importante es la información dentro de una organización, entender los riesgos que implica perder información o los riesgos que controla o que mide mi organización. Para todo esto necesitamos, primero antes de entrar, ¿verdad? Como buenos ingenieros, con un martillo, ¿verdad? Solucionar las cosas, ¿verdad? Poner, ¿cómo se llama? Poner tape para sellar las goteras. Primero tenemos que sentarnos y analizar, ¿verdad? Y hacer el trabajo en papel, ¿verdad? Digo yo, que es toda esta parte de servicios de consultoría, ¿verdad? Sentarnos a hacer todo este trabajo en papel, a comprender, ¿verdad? Todo eso. Entonces, podríamos hablar, y aquí me volvemos, podríamos hablar de cada una de estas soluciones, de todo este framework que está por acá, pero necesitaríamos un webinar bastante largo para esto. Así que yo me quería enfocar en un punto muy importante que es la base de este framework, que es la parte de descubrir y clasificar la información. Hablemos de la parte de Data Discovery and Classification. Dice que es importante lo que estábamos hablando, ¿verdad? Lo que yo les comentaba hace un rato, de que para poder proteger mi información necesito saber en dónde está. Necesito saber qué grado de seguridad le tengo que dar a esa información. Necesito saber cómo se debe tratar esa información. Necesito saber quién accede, ¿verdad? La única manera de poder tener toda esta información, bueno, de poder tener esto, ¿verdad? Es implementar un proceso de descubrimiento de información y de clasificación de esta información. ¿Cómo trabajamos esto, verdad? Esto acá yo quería hablarles, ¿verdad? Sobre puntos básicos de un proceso de clasificación de información. Estos procesos se inician en donde yo en mi organización me siento con mis colaboradores, ¿verdad? Con las diferentes áreas y entiendo cómo se mueve la información en mi organización. ¿Cómo tengo que empezar con este proceso? Tengo que empezar primero a levantar un inventario de activos de información. Tengo que empezar a crear todo un inventario donde yo voy a tener todos mis datos, ¿verdad? O por lo menos
los datos que están siendo más significativos en mi organización, que es importante, ¿verdad? Tener todos esos activos que pueden ser bases de datos, que puede ser información que está en bases de datos, que puede ser información que está en archivos, ¿verdad? Algo importante, y aquí es esencial, es que cuando hablamos de un activo de información, no estamos hablando de archivos, no estamos hablando de bases de datos, que se suele mucho mezclar este concepto de yo tengo un archivo y en ese archivo, ese es mi activo de información. No, la información que está en ese archivo, esos son sus activos de información. ¿Por qué? Porque yo puedo tener un Excel donde puedo tener nombre, teléfono, apellido, correo, dirección de mis clientes. Y ese archivo se llama información de clientes 1, versión 1. Y resulta que alguien le sacó una copia a ese archivo y le cambió el nombre y ahora se llama información para envío de promociones 1. Entonces, no tenemos dos activos de información. Tenemos un activo de información que es la información que está dentro de estos archivos, ¿verdad? Que es información de clientes. De hecho, podemos tomar eh, diferentes, ¿cómo se llama? Unidades de información y crear un solo activo de información que sea información de clientes, ¿verdad? Eso para simplificar. Pero hablemos sobre cuáles son puntos claves, ¿verdad? En este proceso de descubrimiento y clasificación de información. Y a mí me gusta decir, y siempre que yo me siento con las organizaciones, cuando hablamos de la parte de implementar un proceso de clasificación de información y descubrimiento, no podemos pasar de 0 a 1, ¿verdad? Como dice ahí, del día 1. Los procesos de clasificación de información, de protección de información, son graduales. ¿Qué significa esto? Yo no puedo entrar del día 1 a bloquear. Yo no puedo entrar del día 1 a decir, aquí está mi información. No. Yo tengo que empezar a tomar en cuenta de que yo puedo tener resistencia al cambio, de que yo tengo que eh, evangelizar, ¿verdad? Como decimos comúnmente, a mi organización en toda la parte de protección de información. Yo tengo que empezar a meter a mi organización, a las personas que trabajan con la información, a que me ayuden, porque es importante. Como dije hace un rato, ¿verdad? Yo sé que la mayoría de los que estamos aquí somos de TI. Nosotros no somos los que vamos a clasificar. TI no clasifica información. Son los compañeros de negocio, las personas que están día a día creando archivos, enviando correos, ¿verdad? Estas personas son las que van a clasificar la información. En todo este proceso, estas personas son las que nos van a decir en dónde está esa información, cómo se mueve la información, nos van a ayudar a comprender todo esto. Entonces, es importante que esos procesos de clasificación y descubrimiento de la información no se toma una semana, no se toma un mes, nos puede tomar hasta 6 meses como base para empezar para tener un grado de madurez en un proceso de clasificación y descubrimiento de información. El otro punto que se los acabo de mencionar, ¿verdad? No solo se está escribiendo para, no, en las políticas, ¿verdad? O el proceso de clasificación no se está escribiendo para profesionales de ciberseguridad. Los profesionales de ciberseguridad no son los que van a clasificar la información, no son los que van a realizar el descubrimiento, son las personas que están el día a día con la información. Entonces tenemos que hacer lo más sencillo posible. Tenemos que pensar en que no es solo, como ya lo dije, entrar con un martillo, ¿verdad? Martillar, sino es llevar a la organización a este proceso, ¿verdad? De descubrimiento. El otro punto, ¿verdad? Los marcos de clasificación de datos están diseñados para implementarse. Yo sé que suena lógico y suena básico esto, pero he visto muchas organizaciones en donde dicen, mire, aquí está mi marco de seguridad de información, vea lo que bonito que está, véalo con los colores, qué bonito de este archivo que tiene, ¿verdad? El diseño está precioso y se les pregunta, ok, ¿y ya lo están aplicando? No, lo intentamos y duró 15 días y la gente dijo que era muy enredado, que mejor que de repente nuestro gerente nos dijo que lo pusiéramos ahí en un ladito, que lo pusiéramos ahí en un hold,
porque estaba creando muchas distracciones, ¿verdad? Estaba creando disrupción al proceso de negocio, entonces mejor lo dejamos por ahí. Pero está muy bonito, ¿verdad? No. Si creamos un marco de clasificación de datos, ¿verdad? La idea es que lo implementemos. Y esto que va a implicar darle seguimiento, ¿verdad? Trabajar con la misma organización que tenemos. Otro punto importante, solo hay que ser ganador si es necesario. ¿Esto por qué? Porque ya lo dijimos, ¿verdad? Las personas del día a día son los que van a estar trabajando con este proceso de clasificación y descubrimiento de la información. Y si intentamos hacer el proceso de clasificación de información y anular para poder tener control sobre todo, ¿verdad? Se va a hacer muy complicado. Se va a hacer muy complicado. No todos lo van a entender. Y aquí es donde viene de nuevo la resistencia al cambio, ¿verdad? Eh, Van a haber montones de personas que esto es demasiado complicado, no sé cómo hacerlo, no lo comprendo bien. Entonces hay que hacer lo más simple posible. Solo se hace granular si yo necesito ser granular, ¿verdad? No es que por querer controlar todo, ¿verdad? Voy a implementar un proceso muy granular, ¿verdad? Con mucho detalle. Y por supuesto, necesitamos involucrar a las personas adecuadas. Cuando hablamos y cuando entramos a un proceso de clasificación de información, de clasificación de descubrimiento de información, asumimos que tenemos que sentarnos con los gerentes o con las personas de altos mandos, ¿verdad? Para que nos ayuden, ¿verdad? En identificar en dónde están los activos, ¿verdad? Cuáles son los procesos que tiene la organización, ¿verdad? Cuáles son las actividades que involucran sus procesos, ¿verdad? Pero no necesariamente estos gerentes, ¿verdad? No necesariamente las personas que están en las partes de arriba tienen este conocimiento tan adecuado. Entonces es importante que cuando vayamos a trabajar un proceso de descubrimiento, ¿verdad? Clasificación de información, involucrar a las personas que están con la información de día a día, ¿verdad? Para que nos ayude con este proceso. Ahora entremos más en detalle de cuáles son los objetivos de la seguridad de datos cuando hablamos de Zero Trust. Y yo sé que eso está ahí, pero quería extenderme un poquito más sobre la parte del proceso de clasificación de datos y de descubrimiento. Este proceso necesitamos que, como les decía yo, que se lleve de una manera gradual. ¿Cómo podemos enfocar este proceso? Lo podemos enfocar en conocer cuáles son, valga la redundancia, los procesos que hay en mi organización. Después de que yo tengo mapeados cuáles son los procesos que hay en mi organización, necesito mapear cuáles son las actividades de estos procesos. ¿Esto para qué? Para poder tener un detalle de en qué actividad, en las actividades que tengo, qué activo de información hay. Entonces, así, desgranando, por así decirlo, en procesos, en actividades, yo puedo sentarme y descubrir la información. Yo puedo sentarme y decir, por ejemplo, hablemos de un proceso de afiliación de un cliente o de adquisición de un cliente nuevo. Vamos a un caso más sencillo, afiliación de un cliente. Entonces empezar a hablar con las personas encargadas de afiliación de clientes, ¿verdad? Empezar a ver cuáles son las actividades de este proceso de afiliación de clientes, de que mira, yo le pido la información, o mira, la persona me entrega, me manda un correo con la información, o la persona me llena una hojita con información, entonces yo puedo empezar a desgranar estas actividades. Entonces, en la actividad de la persona me entregó una hojita con información, ok, en esa actividad, ¿qué información te entregó esa persona? Entonces ahí ya vamos a empezar a hablar, ok, ya puedo empezar a descubrir en dónde están los activos de información. Y es importante llevar todo esto. Ya después de esto, ya teniendo los procesos, ya teniendo los activos, ¿verdad? Ya teniendo los activos de información, ya puedo ahora sí sentarme con estas mismas personas y decir, ok, ¿cuáles son los propietarios de la información? ¿Cuáles son los custodios de la información? Ya puedo sentarme con estas mismas personas y determinar cuál es la clasificación que le voy a dar a esta información. Y después podemos
Podemos hablar también en un webinar más adelante, en otro momento, ¿verdad? Sobre este proceso, ya entrar más a detalle sobre el proceso de clasificación y descubrimiento de la información. Pero eso les quería hablar como para que se den una idea de lo importante, ¿verdad? Que es tener todo esto. ¿Por qué? Porque cuando ya tengo mis activos, con mis activos clasificados, ya puedo ahora sí aplicarle eh, soluciones. Ahora sí ya puedo irme a decir, ok, voy a traerme una aplicación, un software que me ayude ahora sí a aplicar encriptación de datos, a controlar un DLP, ¿verdad? Data Loss Prevention, ¿verdad? Ese tipo de cosas. Pero sí necesito, sí me quería enfocar en esta parte. Entonces, traigámonos para acá, ya cuando hablamos de cuáles son los objetivos del Zero Trust Data Security. El objetivo principal y el primero es, por supuesto, descubrir la información, ¿verdad? El segundo es clasificar y etiquetar. Yo necesito descubrir información para ahora sí clasificarla, saber cuál es la información, la sensibilidad y poder etiquetar esa información. Importantísimo, encriptar la información. Si un atacante entró en mi organización, me hizo el ataque de ransomware y se intentó llevar toda mi información y esa información está encriptada, pues no va a hacer absolutamente nada con esa organización, con esa información, ¿verdad? Es importante. Por supuesto, controlar el acceso a la información, tener bien claro quién, cuándo y dónde accede a la información, ¿verdad? Por supuesto, venir a prevenir la fuga de información. Necesita implementar controles para saber quién saca la información, cómo la mueven, ¿verdad? Manejar los riesgos. Esto es importantísimo. Siempre que hablamos de seguridad, ya sea en cualquier área, todo proyecto de seguridad tiene que estar relacionado con un riesgo. Todo proyecto de seguridad, cualquier proyecto de seguridad que implementemos, debería de estar mapeado a un riesgo de mi organización. Si no los tenemos mapeados, es importante, ¿verdad? Empezarlos a mapear. Pues es importante tener toda la parte de manejo de riesgos y, por supuesto, reducir la exposición de mi información hacia diferentes medios, ¿verdad? Esto es importantísimo. Ahora hablemos sobre, un segundito, sobre qué implica toda la parte de estos objetivos. Estos objetivos, si se dan cuenta, vamos de menor a mayor. Entonces yo necesito llevar todo si lo quieren ver, se puede ver hasta como un proceso. Yo necesito empezar a caminar para empezar a correr, ¿verdad? Necesito eh, destruir la información para poderla clasificar y etiquetar, para poder ahora sí encriptar la información por medio de las etiquetas, ¿verdad? Por medio de la clasificación, para ahora sí poder dar control, ¿verdad? Al acceso, para ahora sí implementar soluciones que prevengan la fuga de información. Es importantísimo la parte de manejar los riesgos, ¿verdad? Como ya lo comentamos. Y por supuesto, reducir la exposición. Si se dan cuenta, esto se puede ver hasta como un nivel de madurez. Yo necesito al menos pasar sobre estos tres primeros objetivos, llevar una madurez en este proceso para ahora sí entrar en diferentes soluciones. Entonces, con esto les quería decir, ok, la protección de información, eh, por así decirlo, es hacia donde debemos ir, hacia donde debemos ir en conceptos de ciberseguridad. Ya hemos trabajado en la región montones para implementar soluciones que nos ayuden a proteger nuestra red, que nos ayuden a proteger nuestro perímetro. Hasta hemos trabajado montones en soluciones que nos ayuden a proteger nuestra identidad, ¿verdad? Que nos ayuden a proteger nuestros servidores, que nos ayuden a proteger nuestros endpoints. Pero nos hemos dejado de lado toda la parte de lo más importante que tenemos. O sea, ¿qué es lo que protegemos? En realidad lo que protegemos con todo eso es nuestra información. Entonces es importante que ya cuando hablamos, me refiero a la región, hemos ido moviéndonos, ¿verdad? Sobre diferentes capas de seguridad y la siguiente capa donde deberíamos de irnos enfocando, donde deberíamos de irnos evolucionando, todo esto es a la parte de seguridad de datos, a la parte de seguridad de información, ¿verdad? Eh, ya estamos preparados, ¿verdad? A nivel de región
para empezar a trabajar con la parte de protección de información. No dejar estos procesos o estas iniciativas como una iniciativa, sino enfocarnos a que se cumplan, ¿verdad? A que se ejecuten, ¿verdad? Y con todo esto, ¿verdad? Es importante que sepamos, ya se lo dije hace un momento, sepamos que todos estos controles, todos estos firewalls, todos estos anti-malware, todos estos dispositivos de protección que tenemos, ¿para qué están hechos? Es para proteger nuestra información. Entonces, debemos de tratar nuestra información como una iniciativa, ¿verdad? Como un proyecto que también debe ser protegido. Entonces, desde el lado de GBM, estamos más que, que en disposición, ¿verdad? Llevarles en esta travesía, porque en realidad empieza con una travesía, porque hay que empezar desde más abajito, ¿verdad? Para incorporar todos estos procesos, para ir madurando en toda esta parte de seguridad de información. Entonces, sin más, este era el webinar, ¿verdad? Que les quería mostrar por el día y les agradezco montones el Ay, tiempo, ¿verdad? mil gracias, Manuel. Ahí te estaba aplaudiendo. Gracias, Iván, y gracias a todos los que se conectaron el día de hoy. Y sí, súper abiertos a esas reacciones. Gracias, Adrián. Yo voy a poner ahí la mía, pongan la de ustedes. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron. Gracias, Emanuel, por esta presentación. Y pues nada, no nos estamos yendo porque ahora sigue la parte de si quieren aprovechar con alguna consulta. Si tienen comentarios, se vale opinar, invitadísimos a opinar. Me encanta cuando hay alguien, como decimos nosotros, que sabe hasta más que nosotros, ¿verdad? En ciertos aspectos. Entonces también nos encanta escuchar diferentes versiones. Así que no sé si alguien quiere opinar, tiene alguna consulta, algún comentario. De mi lado, Emanuel, esto de Zero Trust, pues, ¿verdad? Ya es algo que se ha venido viendo y que definitivamente es un proceso, como vos fuiste mostrándolo, ¿verdad? Un proceso que no es de la noche a la mañana, ¿verdad? Ujú. O sea, es un proceso que lleva tanto diferentes pasos, tiempo prudente, llamémoslo, por no decir largo ni corto, o sea, es un tiempo prudente, lleva también diferentes actores, ¿verdad? Hay que involucrar a diferentes personas, esos temas usualmente, ¿verdad? Son unos de los que pues son diferentes actores diferentes roles, es lo que quiero decir, que tienen que tener con ese proceso. No sé, Emanuel, así como para ir Ujú. cerrando, no veo que hayan consultas. Pero como para ir cerrando, Emanuel, no sé, ¿qué dirías vos que sería por donde las personas que quieran implementar esto deben de empezar? No me refiero al proceso per se, sino como qué cuestionamientos deben hacerse, ¿verdad? Y decir, ok, a lo mejor antes siquiera de llamar a un GBM, a un asesor o de ellos mismos comenzar, ¿cuáles son como esas preguntas, esas necesidades que tienen que entender y que tienen que tener ellos presentes, ¿verdad? Qué sé yo, que tienen que tener presente cuál es digamos, su ADN de seguridad y qué les hace falta, o tienen que tener presente, ¿verdad? Que si por ejemplo contratan a un GM, que GM les va a preguntar tal y tal y tal, ¿verdad? ¿Qué dirías vos? ¿Cómo pueden como comenzar ellos? Ya sea, como te digo, solos o acompañados. Vamos a ver, eh, es importante, digamos, porque el, vamos, yo sé que va a sonar medio extraño, ¿verdad? Y nosotros, el mismo mercado nos ha llevado a no pensar o a dejar de último en la parte de seguridad, toda la parte de seguridad de información. El mismo mercado nos ha dicho, mira, usted tiene que tener todas estas cosas, los firewalls, ¿verdad? Usted tiene que tener todos estos controles, ¿verdad? Todo ese montón de cosas. Y se nos ha olvidado de que en realidad, al fin y al cabo, lo que protegemos es información, ¿verdad? Entonces, Ujú, hay algo importante y es que para empezar con un proceso de protección de información hay que ser muy valiente. ¿A qué me refiero con ser muy valiente? Porque es un proceso que va a tener mucha resistencia al cambio, ¿verdad? Ya vamos a meternos hasta en la forma en que las personas, los colaboradores trabajan, ¿verdad? Vamos a meternos a entender cómo la misma organización trabaja. Entonces es importante que si vamos a empezar en un proceso de estos, ¿verdad? Hay que saber
que necesitamos cooperación, ¿verdad? De toda la organización, ¿verdad? He visto muchas iniciativas, y lo comentaba, he hecho muchas iniciativas de protección de información que se quedan como una iniciativa, ¿verdad? Y no pasan de ahí. ¿Por qué? Porque, eh, porque nacen exclusivamente desde TI, ¿verdad? Y es una iniciativa de TI y se quedó como una iniciativa de TI. Y más bien, esta debería ser una iniciativa de negocio, ¿verdad? Todo negocio, toda la organización debería estar de acuerdo en la iniciativa, ¿verdad? Y lo que a mí siempre me gusta decirle a los clientes es, y lo mencioné hace un rato, es cuál es la mejor manera en que un proyecto de seguridad avance o se ejecute, es cuando está mapeado con un riesgo. ¿Cómo le traduzco yo desde TI, ya sea seguridad, ya sea cualquier aspecto de TI, cómo le traduzco yo mi necesidad a negocio? La única manera o la mejor manera de traducir o hablarnos con negocio es por medio de un riesgo, porque los riesgos mapean efectos monetarios, ¿verdad? Efectos que le afectan al negocio. Entonces, la mejor manera para empezar a hablar de todos estos proyectos es, necesito primero tener los riesgos mapeados, ¿verdad? De mi organización y trasladar ese riesgo, ¿verdad? Hacia negocio, para ahora sí hablarnos en términos de iguales, por así decirlo, que los dos entendamos que TI, seguridad, se puede hablar el mismo idioma, ¿verdad? Que habla el negocio, ¿verdad? Entonces, la mejor manera de pasar de llevar a cabo estos procesos, ¿verdad? Es la parte de mapearlo con riesgos, ¿verdad? Esto es importantísimo. Sí, 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 me encanta porque es eso, es entender esas necesidades empresariales de riesgos, como decís vos, tenerlas claras y como decís vos, ese tipo de procesos, lo que decíamos, ¿verdad? Involucra a toda la empresa. Ujú. Y pues sí, o sea, siempre lo hemos dicho, ¿verdad? Muchas veces, y tal vez vos sabes el porcentaje, pero muchas veces el incidente de seguridad se da por un error humano, ¿verdad? De cualquier tipo que sea, y hay un porcentaje que nos lo dice, pero muchas veces sucede por un error humano. De nuevo, el tipo que sea, ya sea que, me voy a poner de ejemplo, ya sea que Gabriela le dio clic a un link que no tenía que darle, ya sea que, ¿verdad? De nuevo, poniéndome de ejemplo, que Gabriela se metió en una página que no tenía, que Gabriela se conectó en Wi-Fi que no tenía que conectarse, en fin, ¿verdad? Entonces, todo eso, como estás diciendo, hay que mapear esos riesgos de que una persona como Gabriela podría hacer y cómo evitar no solo capacitar a Gabriela, sino también em, prohibirle, ¿verdad? Ese tipo de acciones, llamemos. Sí, Em, entonces, sí, súper válido. Pues no, no veo consultas ni comentarios. Yo la verdad te agradezco, Emanuel, por este webinar. La verdad, muy interesante. Y gracias a todos los que se conectaron el día de hoy. Como les digo, estamos súper contentos de que que nos hayan acompañado, perdón. Y también pueden registrarse a otros webinars que tenemos gratuitos de más temas de ciberseguridad y otros en www.gm.net/inclinada webinars. Así que súper aquí felices de que nos acompañen y que ojalá nos siga acompañando. Muchas gracias, Emanuel, muchísimas y gracias. Sí. gracias a todos por acompañarnos. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, Adrián. Hasta luego.